Buenas tardes, que el Señor bendiga tu vida de manera muy especial, que haya en tu casa provisión hasta que sobre y abunde, que la gracia y el favor del Eterno te persigan a ti y a cada uno de los tuyos todos los días de tu vida. Hoy estamos aquí para compartir una parashá muy bonita del libro de Número y es la parashá que se le conoce como Shelach Eha. Shelach Eha, que se traduce envía por ti mismo. Y hemos visto o hemos escuchado muchas prédicas con relación a esta porción de la palabra. Muy interesante y muy bonita. Es una historia muy linda. Así que voy a estar leyendo en el capítulo 13 del libro de Bat Midbar, que es el libro de Números, ahí en su capítulo 3. Dice, el Eterno habló a Moisés para decir, envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán que yo entrego a los hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarás. Todos líderes entre ellos. Moisés los envió del desierto de Parán, según la palabra del Eterno, y todos eran hombres distinguidos, cabezas, escuche bien, cabezas de los hijos de Israel, de los hijos de Israel. Y lo vamos a dejar ahí porque sigue mencionando los nombres de cada uno de los que participaron allá y de los hijos, de quién eran hijos y la tribu que representaban y todo esto. Pues esta porción, lo primero que nos lleva a nosotros a hacernos la pregunta es, quizá alguno de ustedes ya en otra ocasión se la ha hecho, pero la pregunta aquí esencial es, ¿por qué si el Eterno les había dicho a este pueblo que les iba a entregar una tierra fructífera, una tierra donde había leche, donde había miel, era una tierra que producía, productiva, que los iba a sustentar y que les iba a dar todo lo que ellos necesitaban? ¿Por qué tenían que ir para ver con sus propios ojos cómo era esta tierra? ¿Qué ocasionó que estas personas fueran hasta allí a inspeccionar aquella tierra? Diferente a como siempre la hemos interpretado, esta porción, obviamente hablando ya de ella, de que entendemos cómo inicia la porción de la palabra, que inicia diciendo que el Eterno habló a Moisés, dice, el Eterno habló a Moisés para decir, envía por ti hombres. Envía por ti. Parece que quien estaba en ese momento alegando o presentando lo que el pueblo quería era Moisés. Y el Señor le dice, envíalos por ti. O sea, eso es lo que ellos quieren. Envíalos por ti. Había una promesa que Dios le había dado al padre de la fe, a Abraham. No solamente que en él íbamos a ser bendecidos, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sino que les iba a él y a su descendiente, les entregaría una tierra que era buena. Esa es la palabra que utiliza, ¿verdad? En nuestra traducción. Una tierra que es buena y era buena en gran manera. Pero el pueblo quería a sí mismo ver antes de, como el famoso dicho este que dice, ver para creer, ¿verdad? Y mientras estudiaba, recordaba que en un episodio de esos que presenta la Biblia, el pueblo quería rey. Y el Eterno le había dicho, yo seré su rey. Pero ellos querían un rey físico, un rey que ellos pudieran mirar, un rey al cual ellos pudieran volcarse, un rey que pudieran tocar, palpar. Y el Eterno, en la voluntad absoluta de él, ¿verdad? En su voluntad permisiva, le dice, ok, vamos a darle rey. Pero sabemos por la historia de que lo que pasó al pueblo fue mucho trabajo, aún teniendo ese rey que les representase a cada uno de las tribus de aquel entonces. Aquí no es la excepción. El pueblo se levanta y al parecer, porque no logré estudiar un poquito más atrás, porque no tuve tiempo, no voy a ser irresponsable para decir que sí lo dice cuando no lo dice, o que no lo dice cuando sí lo dice.
Pero sí habla, Rashi explica que Dios le da a Moisés una especie de permiso y le dice, envíalo por ti mismo. O sea, autorízale y envíalos para que vayan e inspeccionen la tierra y se den cuenta que es buena, porque yo le dije que la tierra es buena. ¿Por qué ustedes quieren comprobar o confirmar que es buena? Si ya yo les dije a ustedes que es buena, ¿ok? Envíalos para que vayan y reconozcan la tierra. Y a este accionar que tuvieron cada uno de ellos, que tuvo el pueblo, se le conoce como el pecado de los que fueron a inspeccionar la tierra. Lo tengo por aquí, que se le denominó como el pecado de los espías. ¿Por qué? ¿Por qué se le considera como el pecado de los espías? Porque la fe no le alcanzó para confiar plenamente en Dios, para luego asimismo esperar el tiempo del Eterno y recibir lo que Dios había dicho. Y otra porque como Santo Tomás, muchas veces el ser humano necesita ver, mirar todo lo que se le está prometiendo que se le va a entregar para entonces entrar en confianza, cuando verdaderamente la fe es nosotros confiar, ¿m? Confiar plenamente en lo que el Señor había dicho. El pecado de los espías tiene una consecuencia que se desata en contra del pueblo. Y es que el pueblo estaba pautado para llegar en un lapso de tiempo mucho menor, pero a sabienda de que ellos insistieron de que querían llegar para inspeccionar aquella tierra, luego vienen de allá con un reporte que fue, para muchos dicen, fue negativo, fue un reporte mixto. Y al llegar con este reporte, entonces eso desenlaza una consecuencia que raya en los 40 años en el desierto. Ahí se quedan 40 años dando vuelta en el desierto. Y sobre sus hombros, con un decreto salido de la boca del Eterno, por no haber tenido la confianza plena en la palabra que el Señor le había dado. Ellos habían visto milagros. El Señor había abierto el mar en dos. Habían visto milagros, habían visto la columna de nube, la columna de fuego en hora de la noche, habían visto que de manera sobrenatural el Eterno trajo para ellos esa provisión de los alimentos que ellos necesitaban diariamente. ¿Por qué ahora, después de ver tanto milagros a favor de ellos, todavía seguían con la insistencia de subir para ver y certificar por ellos mismos, por sus propios ojos, lo que el Eterno le había dicho? Hay momentos en que tenemos que aprender a confiar plenamente en lo que Dios nos ha entregado. 40 años en el desierto. Pero a mí me impacta porque fíjese que el Eterno le dice, envía por ti, o sea, ya que ellos insistieron y que ellos quieren subir, yo te autorizo, pero no lo estoy enviando yo, lo estás enviando tú, envíalo tú. Ahora yo también, yo te doy el permiso para que lo envíe. Y le dice que envíe a hombres para que exploren la tierra de Canaán. Si eso es lo que ellos quieren, para que exploren la tierra de Canaán. Y dice que a un hombre por cada tribu. Y resalta la parte que habla de cabeza. Y hablar de cabeza, porque casi siempre vemos en la casa el hombre que dice, yo soy la cabeza. O en las iglesias que el pastor es la cabeza. Hablar de cabeza es hablar de autoridad. Es hablar de aquel que está por encima, que se entiende que tiene el discernimiento, que tiene la sabiduría, que tiene todo lo necesario, el conocimiento, la sabiduría, así como dije, para dirigir, para poder gobernar, que tiene las habilidades necesarias para poder gobernar donde quiera que esté desempeñando una posición de liderazgo. Cabeza de los descendientes de ellos, de cada tribu, de la tribu de Judá, de la tribu de Dan, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Benjamín, de cada una de esas tribus había que sacar un líder. Y cuando nosotros vemos esto,
¿Cuántos de esos líderes fue que llegaron con ese reporte? Fueron 10 de 12. 10 líderes que en su momento determinado, como que le faltó esa firmeza en su fe para avanzar a ciega en lo que Dios le había dado. Cabeza, le dice, como quien dice, no envía a otro, envía a aquellos que están de cabeza, porque posiblemente de esas cabezas, conociendo el Señor todas las cosas, fueron los que fueron donde Moisés, diciéndole que querían reconocer la tierra que se le había prometido. Y el Eterno les deja ahí. Y esta Biblia me encanta porque hace un paréntesis cuando habla de hombre, y entre paréntesis pone, escoge hombres, pero entre paréntesis pone distinguidos. Eran hombres de renombre. Eran hombres que en algún momento determinado se habían destacado. Eran hombres que se habían conducido en un momento determinado por el camino correcto, habían pensado de manera correcta, habían podido hacer un análisis de manera coherente, pero ahora están exigiendo algo que les deja o nos deja ver que muy en el fondo el líder puede tener sus propias debilidades. Y dentro de el tener esa convicción, querían la convicción de lo que Dios le estaba prometiendo. Cuando les digo que el pueblo llegó con un reporte mixto, es porque el pueblo dijo, o los espías dijeron, la tierra es buena. Y no solamente dijeron, llegaron con reporte, llegaron con prueba, con muestra. Unas uvas que fueron arrancadas directamente con toda y rama, llegaron con todo y las hojas. Es buena, pero allí están unos gigantes. Allí hay unos guerreros. Allí hay unas gente que cuando nosotros entremos nos van a agarrar, nos van a comer y nos van a desbaratar. Ese fue el reporte. Lo primero es que llegaron hablando mal en contra de la tierra que ya Dios le había prometido. Le dijo que era una tierra buena. Le dijo que la tierra tiene la capacidad de producir leche, de producir miel, y que esto va más allá de la literalidad. Pero ellos llegaron enfocados en lo que no les iba a bendecir, en el problema, o en lo que mucho en proceso. Ellos llegaron enfocados precisamente en las dificultades. Yo diría, llegaron enfocados en los retos que se le presentaban y obviaron asimismo el beneficio que le podía dejar el aprendizaje de llegar a aquella tierra, que si bien es cierto era muy buena, porque las uvas que tenían eran buenísimas. De hecho, Rashi dice que 8 de ellos cargaron uvas. Eran muchas, la cargaron, la llevaron y la mostraron, pero otros de ellos llevaron higos y otros llevaron granadas. Y resalta esta Biblia que cada una de las frutas que llevaron eran buenas, grandes, hermosas, a la vista de ellos, a los ojos de ellos, llamativa. Es cierto, la tierra es buena, lo que produce, lo produce con peso. Ay, pero hay unos gigantes. Y así mismo nos pasa a nosotros. Dice que el impacto de la palabra que desató este liderazgo al momento de dar el reporte afectó a todo el pueblo, y todo el pueblo se amedrentó, y todo el pueblo quería salir de aquel lugar en el que estaban. Desearon volver a Misraim, desearon volver a Egipto. ¿Cuántas veces nosotros, por escuchar un reporte totalmente negativo, que usted muchas veces está confiado y consciente de que no es lo que puedan estar diciendo de usted, y usted deja que eso le afecte? Dice que en su momento blasfemaron y hablaron mal en contra de esa tierra que fue la que el Eterno escogió. Y cuando yo escuchaba, alguien explicaba hoy, y esta persona decía que siempre que la palabra dice que el arca iba delante, era porque ya el Señor había ido, se había adelantado y había inspeccionado y sabía que lo que había allí era para bendición del pueblo. Ya Dios había inspeccionado esta tierra y sabía los retos que se encontraban allí, porque que aquí nosotros no vamos a recibir las cosas simplemente así por así. No,
Se tenía que hacer un trabajo y se iba a hacer inmediatamente se le entregaran o estuviesen allí dentro de aquel territorio. Y el reporte que dieron permeó, yo diría infectó por completo al pueblo y allí muchos se amedrentaron, entraron en pánico, unos empezaron a llorar, otros decían que querían volver a Egipto, querían volver al lugar de la estrechez, al lugar de la miseria, a la esclavitud, porque así es que andamos, porque deseamos ver para luego entonces poder poner nuestra confianza en el Eterno. Y así no se vale. Esta falta de fe es vista por el Eterno como un rechazo directo. Ellos rechazaron esa provisión divina, la rechazaron y la pusieron como, la socavaron al dar ese reporte que ellos dieron. Ellos se fueron, Moisés le dijo, el Eterno le dijo, que vayan, yo te autorizo, déjalos que vayan, pero que se atengan a la consecuencia, porque de allá para acá yo sé lo que viene, porque obviamente el omnisapiente, conociéndolo todo, sabiendo lo que desde ya tú y yo vamos a hacer, él dijo, ok, déjalo que vayan, porque la respuesta que ellos van a dar, entonces le va a ser a ellos de oprobio. Y a mí me impacta porque dice que Moisés se fue a un lugar para interceder, porque ya Moisés sabía lo que venía. Ya Moisés sabía y conocía el plan del Eterno. Y empezó a interceder para que por lo menos Josué diera un reporte contrario. ¿Mm? Y es por ello que cuando baja Josué y Caleb dan un reporte totalmente contrario. Esta gente era un poquito más elevada y su confianza había estado puesta principalmente en el Eterno. La generación que dudó en el momento de que en esas tierras, de que eran buenas, de que fluía leche y miel y de que el Señor la había apartado para ellos, esa generación no entró. Apártame, todo lo de 20 arriba, ninguno entrarán. Porque mientras más viejo, más cacones. Porque mientras más viejos se creen que tienen la razón. Y hay muchas veces en las que usted necesita de poner sus almas y dejarse guiar si es posible por un niñito para que usted aprenda y entienda que no todo es como usted dice. ¿Mm? Hay momentos en que hay que poner el conocimiento para simplemente decir, oh, espérate, tiene lógica lo que este señor me está diciendo, este joven me está diciendo. Tiene lógica lo que este líder me está diciendo, lo que este jefe me está diciendo. Tiene lógica. Déjame escuchar. El problema es que nos volvemos como ciegos y no vemos, no oímos y obviamente tampoco accionamos. Dios decreta que esa generación que dudó no entraría a esa tierra tan prometida que el Señor había apartado para ellos. Sin embargo, también establece un camino para la redención y la corrección de este pecado. Dios asimismo le permitió, obviamente le perdonó su falta, pero no vieron la tierra. Y es que muchas veces nosotros vamos a incurrir en algunas faltas que no nos van a permitir a nosotros ver esa tierra. La importancia de ver más allá, dice, de los desafíos inmediatos, nos va a permitir a nosotros permanecer en una visión de fe inquebrantable. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Cómo? Yo no tengo que saber cómo Él lo va a hacer, pero sí yo tengo que estar segura de cuál ha sido la palabra que Él ha dado a mi alma. ¿Mm? Lo que Dios dijo se va a cumplir en su momento, porque no es en el tuyo ni es en el mío, cuando estemos preparados para recibir dicha promesa. Esta porción también enfatiza la necesidad de confiar en esa provisión divina. Confiar, gente, en esa provisión divina, aunque nos falten las fuerzas. Y haciendo ya una aplicación para nosotros, Dios ha dicho que nos ha preparado a nosotros. No, que ha dicho. Dios, vamos a decir, su proyecto fue de que nosotros seríamos un territorio bueno, un territorio que tiene la capacidad de producir leche y de producir miel. Pero cuando vemos los retos que se nos presentan, cuando vemos los problemas que se levantan, cuando vemos el corre-corre que se arma en contra nuestra, soltamos por aquí que más cerca. Pero no estamos solos. Él ha dicho
que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Hasta el fin de nuestro día. La historia de los espías nos enseña que la fe y la visión positiva son cruciales, fundamentales para nosotros poder cruzar, saltar esos obstáculos que se van a presentar en el día a día, en nuestro caminar con el Eterno. De manera que en esta porción nosotros asimismo hemos aprendido que lo principal de esta parashá es confiar en el Señor, poner esa confianza plena en lo que Él ha dicho y caminar bajo esa confianza que el Señor nos permite a nosotros adquirir por medio de ese trato. Y no la quiero hacer no quiero ampliar, ¿verdad? Mucho para que no salga muy larga esta parashá, porque algunos se desesperan. Pero sí te quiero dejar con este fundamento. El pueblo perdió de entrar y aprovechar una tierra que fluía leche y miel, una tierra buena, una tierra que le era de bendición, porque en un momento determinado quisieron ver antes que confiar plenamente en lo que el Señor les había dado. Hoy nosotros asimismo decimos, Señor, aumentanos la fe. Y le decimos al Padre, como dijeron los discípulos en un momento al Maestro, enséñanos a orar. Estando ahí con Él no sabían orar. Hoy nosotros decimos, aumentanos la fe, que si es como ese granito de mostaza, como me enseñó mi pastor y que siempre lo voy a decir, ese granito de mostaza que tú lo siembras y que crece un árbol gigante y se hace fuerte y frondoso y fructífero, que así sea nuestra fe. Así es que yo te bendigo de manera especial y le pido al Señor que nos ayude y que nos fortalezca para que no seamos como ninguno de esos dos espías. Porque si bien es cierto que 10 de ellos dieron un reporte contrario, siempre habrá uno que va a sobresalir. ¿Por qué? Porque precisamente ha puesto su confianza en el Señor. Porque sabe que aunque no vea, Él es real. Así es que Dios te bendiga y que Dios te guarde.